A los 60 años, Clara pensaba que sus días de emoción habían quedado atrás, hasta que una amistad inesperada le trajo una nueva energía a su vida. Pero, cuando todo parecía perfecto, una sorpresa emocionante transforma su mundo de una manera que nunca imaginó. Clara se ajustó el abrigo para protegerse del frío de la mañana mientras caminaba lentamente por las calles. El sol apenas había salido y la ciudad empezaba a despertar, pero para ella, todo parecía lejano. Las personas comenzaban a salir de sus casas, la vida parecía continuar, excepto la suya. Las ventanas iluminadas de los apartamentos a su alrededor hacían que Clara pensara en cuántas familias dentro de ellos se estaban despertando juntas, preparándose para otro día lleno de movimiento y ruido. Pero en su pequeño apartamento, el silencio reinaba. Desde que se jubiló, Clara sentía que las cosas habían cambiado de una manera que no podía controlar. Ya no había despertador sonando temprano para ir al trabajo, ni charlas rápidas con los compañeros en la oficina. No es que fuera un gran evento social, pero al menos había algún tipo de intercambio, una sensación de pertenencia. Ahora, el tiempo parecía estirarse demasiado, y los días se volvían cada vez más largos. Era difícil acostumbrarse a eso. La verdad es que, sin darse cuenta, Clara se había hundido en una rutina de aislamiento. Mientras caminaba por las calles, se sorprendía observando a las personas apuradas a su alrededor. Grupos que iban al trabajo, parejas conversando mientras sostenían cafés, niños corriendo hacia la escuela. Era como si Clara fuera invisible, solo una figura solitaria en medio de la multitud. Esa sensación de no pertenecer a ningún lugar la había acompañado durante mucho tiempo. ¿Sus hijos? Bueno, estaban demasiado ocupados, con sus propias familias, sus propias vidas. Y Clara lo entendía, claro que lo entendía, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Siempre había sido una persona reservada, nunca le había molestado demasiado pasar tiempo sola. Pero ahora, parecía que la soledad había tomado dimensiones mayores. Echaba de menos algo que no podía explicar. La verdad es que, a los 60 años, Clara se veía en una situación inesperada, sintiendo que su vida se había detenido. Al detenerse a pensar, se dio cuenta de que el teléfono casi no sonaba más, y las conversaciones con viejos amigos habían disminuido. Era como si todos a su alrededor siguieran adelante, mientras ella se quedaba atrás, atrapada en un ciclo de silencio y vacío. Llegó a un pequeño parque, donde solía ir cuando aún trabajaba. Se sentó en un banco y miró hacia el lago frente a ella. El tiempo había pasado demasiado rápido, pensó. Años atrás, ese mismo lugar estaba lleno de vida para ella, con encuentros casuales, risas e incluso algunas lágrimas compartidas con amigos. Ahora, todo eso parecía tan lejano que era casi como si perteneciera a otra persona, y no a su propia vida. Mientras el viento hacía crujir las hojas de los árboles, Clara se preguntaba cómo habían llegado las cosas a ese punto. Cómo una vida que antes parecía tan llena de promesas ahora estaba tan vacía. Sabía que, de alguna manera, había permitido que eso sucediera. Era fácil aislarse, fácil alejarse de las personas cuando todo parecía demasiado agotador. Pero al mismo tiempo, había un dolor profundo al darse cuenta de que ella misma se había cerrado al mundo. Suspirando, Clara se levantó. El camino de regreso a casa sería largo, y ya sentía el peso de las horas vacías que la esperaban. El apartamento, aunque cómodo, parecía cada vez más asfixiante. Miró a su alrededor una última vez, observando a las personas que pasaban a su lado. Todas parecían tener algo que hacer, algún lugar al que ir, alguien a quien ver. Pero Clara, ¿ella? Volvería a la soledad de siempre. Al abrir la puerta de su casa, el silencio la recibió como un viejo compañero. Clara sabía que necesitaba hacer algo, cambiar de alguna manera. Pero, ¿qué? La verdad era que, incluso si quisiera, no sabía por dónde empezar. La vida no le daba respuestas fáciles, y cuanto más tiempo pasaba, más parecía que estaba perdiendo las pocas oportunidades de encontrar algún tipo de propósito. Las fotos antiguas en la estantería le recordaban una época en la que se sentía viva, conectada con el mundo. Ahora, todo lo que quedaba eran recuerdos. Esa mañana, mientras Clara tomaba su café y miraba por la ventana,
La sensación de estar sola en el mundo parecía más fuerte que nunca. Ella no lo sabía, pero la vida estaba a punto de ofrecerle una sorpresa. Algo estaba por cambiar. No lo imaginaba, pero esa rutina, que parecía tan inmutable, estaba a punto de romperse. Esa mañana, después de otra caminata larga y sin rumbo, Clara decidió detenerse en una cafetería del barrio. No era un lugar que solía frecuentar, pero algo en la fachada acogedora, con sus sillas de madera y plantas colgantes, la hizo entrar. Necesitaba una pausa, no solo del mundo exterior, sino también de su propia mente, que parecía nunca dejar de correr en círculos. Pidió un café simple y se sentó cerca de la ventana. Observó a las personas afuera, pasando con prisa. Frente a ella, una pequeña mesa con un florero lleno de flores coloridas traía un toque de vida a ese momento tan rutinario. Clara miró la taza frente a ella, y por un instante, se perdió en sus pensamientos. Se preguntaba si algo cambiaría realmente en su vida o si todos los días seguirían siendo así, iguales, repitiéndose en un ciclo infinito de silencio. Fue en ese momento cuando alguien tropezó con la mesa, tirando la servilleta e interrumpiendo sus pensamientos. Clara levantó la vista, esperando una disculpa rápida, pero se encontró con un hombre sonriente, con una expresión abierta y llena de energía. Tenía un aspecto cálido, con el cabello ligeramente canoso y un aire desenfadado que llamó su atención. «Oh, lo siento», dijo él con una sonrisa. «Siempre torpe. Parece que nunca aprendo». Clara esbozó una sonrisa discreta, algo tímida, sin saber exactamente qué decir. No estaba acostumbrada a interacciones espontáneas como esa. El hombre, por otro lado, no parecía incomodarse con el breve silencio. «¿Puedo unirme a ti? El café está lleno y parece que elegiste la mejor mesa del lugar», bromeó, señalando la vista desde la ventana. Clara vaciló por un segundo, pero asintió con la cabeza, permitiéndole sentarse. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer una conversación casual? Tal vez incluso fuera algo bueno, una pausa en su soledad. «Soy Lucas, un placer conocerte», dijo, extendiendo la mano. «Clara», respondió ella, estrechando su mano levemente, aún un poco desconfiada. Lucas era diferente de cualquier persona con la que Clara había conversado últimamente. Tenía una manera ligera de hablar, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. La conversación comenzó con cosas triviales, temas simples sobre la cafetería y el barrio. Clara respondió con frases cortas, más acostumbrada a escuchar que a hablar. No sabía qué esperar de esta interacción y, honestamente, no sabía si quería profundizar. Pero a Lucas no parecía importarle el ritmo más pausado de ella. Poco a poco, la conversación fue fluyendo naturalmente. Lucas hablaba de cómo le encantaba esa cafetería, de sus caminatas diarias por la ciudad y de cómo el ritmo de la vida a veces parecía arrastrarlo en varias direcciones. Clara, por su parte, escuchaba intrigada, pero aún con una barrera emocional, una defensa natural que había construido a lo largo de los años. «¿Y tú, Clara? ¿Te gusta este lugar?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio que ella intentaba mantener. «Es la primera vez que vengo aquí», respondió ella. «Pero parece agradable». «Ah, entonces hice la elección correcta al sentarme contigo. Primer día, primera buena compañía». Lucas rió, y Clara no pudo evitar sonreír, por más que tratara de contenerse. Había algo en su manera de ser que la hacía bajar un poco la guardia, aunque dudara en abrirse completamente. El tiempo pasó rápido, y antes de que Clara se diera cuenta, ya llevaba más de media hora conversando con Lucas. Él contaba historias sobre la ciudad, sobre personas que había conocido en sus caminatas, y Clara, poco a poco, se fue relajando. Por primera vez. Los días siguientes al encuentro en la cafetería pasaron sin grandes novedades para Clara, pero algo dentro de ella seguía siendo diferente. Por más que intentara continuar con su rutina habitual de silencio y soledad, el recuerdo de Lucas seguía volviendo a su mente. Se encontraba pensando en las historias que él contó, en la forma despreocupada con la que hablaba de la vida, y se preguntaba cómo alguien podía ser tan abierto y confiado en interacciones casuales. Sin embargo, al mismo tiempo que sentía curiosidad, Clara también se sentía incómoda.
Algo en su mente insistía en mantener una distancia segura. Hacía años que había dejado de involucrarse profundamente con las personas. Sus hijos estaban distantes, y de cierta forma ya había aceptado que su vida sería así, sin grandes conexiones, sin amistades verdaderas. La idea de bajar la guardia la asustaba, como si abrir las puertas de su vida a alguien nuevo fuera un riesgo innecesario. Aún así, el deseo de volver a la cafetería comenzó a surgir silenciosamente. Clara dudaba, pensando que quizás solo había sido una coincidencia, un momento único que no se repetiría. Al fin y al cabo, Lucas bien podía continuar con su vida sin siquiera recordar la conversación que tuvieron. Así era como funcionaban las cosas, ¿no? Las personas se cruzaban brevemente y luego seguían sus caminos, cada una con sus propias preocupaciones. Esa mañana, mientras tomaba su café en la cocina, Clara sintió una incomodidad. Había algo en el silencio de su casa que parecía más pesado que antes, como si, de alguna manera, aquella breve interacción con Lucas hubiera expuesto una parte de ella que prefería mantener dormida. Por más que lo intentara, no podía ignorar el hecho de que la soledad la estaba afectando más de lo que quería admitir. Finalmente, después de mucho dudar, Clara tomó una decisión. Volvería a la cafetería, pero sin grandes expectativas. No estaba dispuesta a abrirse completamente, al menos no aún. Solo quería volver a sentir ese lugar, tal vez observar a la gente, quizás encontrar una manera de justificar para sí misma que el encuentro con Lucas no había sido tan importante. Al llegar, la cafetería estaba tan llena como la última vez. Clara eligió una mesa más apartada, cerca de la pared, donde podía observar el movimiento sin ser notada. Pidió el mismo café simple y se acomodó, intentando no pensar demasiado. El tiempo pasaba lentamente, y con cada nuevo cliente que entraba por la puerta, se preguntaba si Lucas aparecería. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella deseaba que no lo hiciera. ¿Y si aparecía? ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? Clara sabía que había algo en Lucas que la hacía bajar un poco la guardia, pero eso la incomodaba. No quería aferrarse a la idea de crear una amistad. Sus experiencias pasadas le habían enseñado que las conexiones profundas venían con un precio, y no estaba dispuesta a pagarlo de nuevo. El tiempo pasó, y Lucas no apareció. Clara sintió una mezcla de alivio y frustración. Quizás era mejor así, pensó. Podía continuar con su vida, con su rutina de soledad, sin la complicación de una nueva relación, aunque fuera solo una amistad. Sin embargo, algo dentro de ella parecía no estar de acuerdo con esa decisión. No podía ignorar el hecho de que, por un breve momento, su vida había adquirido color. Mientras terminaba su café y se preparaba para irse, Clara se encontró reflexionando sobre lo cerrada que se había vuelto. Aunque no quisiera admitirlo, ese pequeño encuentro con Lucas había sido el punto más alto de sus últimas semanas. Y, aunque intentara resistirse, Clara sabía que algo dentro de ella había cambiado, aunque se rehusara a aceptarlo. Esa semana, Clara no pudo apartar de su mente los pensamientos sobre Lucas. Por más que intentara, el recuerdo de la conversación en el café la hacía cuestionarse cómo había permitido que su vida llegara al punto en que una simple interacción tuviera tanto impacto. Sabía que algo en su forma de vivir debía cambiar, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Sin embargo, una cosa era clara: quería volver al café. Y, esta vez, tal vez se animaría a darle una oportunidad a esa nueva amistad que parecía insinuarse. A la mañana siguiente, Clara se preparó con más cuidado de lo habitual. Se puso una blusa que no usaba desde hacía tiempo, arregló su cabello, y al mirarse en el espejo, notó un leve brillo en sus ojos que no había visto en meses. Sacudió la cabeza, como si se reprochara por darle tanta importancia a una simple visita al café, pero en el fondo sabía que era algo más que eso. Era un intento de salir de su zona de confort, de hacer algo diferente. Cuando llegó al café, Clara sintió una ligera ansiedad apoderarse de ella. ¿Y si Lucas no aparecía? ¿Y si había malinterpretado esa breve conexión? Pidió su café y se sentó cerca de la ventana, como la vez anterior. El ambiente acogedor del lugar contrastaba agradablemente con el silencio de su apartamento, y Clara comenzó a darse cuenta de cómo momentos pequeños como ese realmente podían marcar la diferencia. Entonces,
Mientras miraba distraídamente hacia la calle, la puerta se abrió y Lucas entró. Miró a su alrededor y al verla, sonrió y caminó hacia ella con la misma ligereza que había mostrado la primera vez que se conocieron. Clara, «Qué bueno verte aquí de nuevo», dijo él, tomando una silla sin ceremonias. Sabía que este lugar tenía algo especial, y parece que no soy el único que lo piensa. Clara sonrió, esta vez con menos rigidez que antes. Aún estaba un poco nerviosa, pero la presencia relajada de Lucas la hacía sentirse más cómoda. «A mí también me gusta este lugar», respondió ella. «Es un buen lugar para pensar, o para conversar». Lucas rió, y la conversación entre ellos fluyó de manera natural. A diferencia de la primera vez, Clara comenzó a abrirse un poco más. Habló sobre cómo se había jubilado recientemente y cómo estaba intentando adaptarse a la nueva rutina, aunque la soledad a menudo parecía un desafío mayor de lo que esperaba. Lucas la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y Clara se sorprendió al darse cuenta de que se sentía lo suficientemente cómoda como para compartir esas partes de su vida. «Entiendo por lo que estás pasando», dijo Lucas después de una pausa. «A veces, los cambios en la rutina pueden tomarnos por sorpresa y uno termina sintiéndose un poco perdido. Pero, ¿sabes, Clara? El hecho de que estés aquí ya demuestra que estás dispuesta a intentar algo diferente. Eso ya es un paso enorme». Clara escuchó las palabras de Lucas con una mezcla de alivio y sorpresa. Hacía tanto tiempo que no recibía palabras de aliento o escuchaba a alguien validar sus sentimientos. Por primera vez en meses, sintió que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Y al abrirse a Lucas, se dio cuenta de que también estaba comenzando a abrirse a sí misma, reconociendo la necesidad de un cambio que tanto había evitado. La conversación continuó, y Clara comenzó a relajarse aún más. Lucas habló un poco sobre su propia vida, sobre cómo se había mudado recientemente a la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Él también había enfrentado desafíos personales y estaba tratando de reconectarse con el mundo que lo rodeaba. Ese intercambio de experiencias, aunque sencillo, hizo que Clara se diera cuenta de que, a pesar de las diferencias de edad y de historias de vida, ambos compartían algo en común: la búsqueda de algo que llenara el vacío que, de alguna manera, formaba parte de sus vidas. Cuando la tarde comenzaba a caer y Clara se preparaba para irse, sintió que ese encuentro había sido más que una simple conversación. Fue un pequeño paso hacia algo mayor, algo que aún estaba por venir, pero que comenzaba a sentir nacer dentro de sí. Clara pasó los días siguientes reflexionando sobre sus conversaciones con Lucas. La sensación de ligereza que él traía cada vez que hablaban la desconcertaba, como si cada encuentro fuera una bocanada de aire fresco en medio de la estancada rutina de su vida. Sin embargo, aunque Clara comenzaba a sentirse cómoda en su presencia, viejos fantasmas volvieron a acecharla. La soledad, aunque dolorosa, se había convertido en una especie de escudo. Clara se había acostumbrado a no depender de nadie, a no tener que compartir sus preocupaciones, sus miedos o sus expectativas. Al abrirse a Lucas, aunque fuera solo un poco, se dio cuenta de que estaba quitando parte de esa protección, y eso la hacía sentir vulnerable. ¿Y si él fuera solo una persona más que entraría y saldría de su vida sin dejar huella? Clara sabía bien cómo funcionaba eso. Ya lo había experimentado antes. La primera vez que sintió ese tipo de abandono fue cuando sus hijos se distanciaron. Claro, aún la visitaban de vez en cuando, pero no era lo mismo. Hubo un tiempo en que Clara era el centro de sus vidas. Ella los cuidaba, escuchaba sus historias y era la figura que mantenía todo en orden. Pero, con el paso de los años, sus vidas se fueron llenando de ocupaciones, y Clara comenzó a sentir que ya no tenía espacio en ellas. El dolor de darse cuenta de que ya no era necesaria fue profundo, y no estaba lista para revivir algo similar. Esos pensamientos empezaron a pesarle. A medida que su amistad con Lucas se desarrollaba, Clara sentía la sombra de esas viejas heridas acercándose. Cada vez que él sugería un nuevo encuentro o una caminata por el barrio, ella dudaba. Clara quería aceptar, pero su mente insistía en levantar barreras. El miedo a encariñarse y luego ser abandonada le impedía disfrutar por completo de los momentos que pasaba con él. Se preguntaba hasta qué punto debía permitirse continuar con esa nueva amistad. Una tarde,
Mientras tomaba su café sola en la cocina, Clara reflexionaba sobre su dilema. Estar sola la protegía de sufrir, pero también la aislaba de la vida. Lucas había traído un soplo de vitalidad a sus días, pero, al mismo tiempo, Clara no podía ignorar el miedo que surgía con esta nueva dinámica. Se cuestionaba si sería capaz de dejar atrás esas preocupaciones y simplemente vivir el presente. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse cuando una de sus hijas la llamó inesperadamente. Habían pasado meses desde que Clara había hablado con ella, y la llamada llegó en un momento en el que sus sentimientos estaban a flor de piel. Durante la conversación, Clara se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida sin que ella se diera cuenta. Su hija mencionó lo ocupada que estaba con el trabajo y la familia, y Clara, aunque se esforzaba por parecer comprensiva, sintió el peso de la distancia emocional entre ellas. Después de la llamada, Clara sintió una oleada de tristeza. Era como si todas las barreras que había levantado a lo largo de los años estuvieran derrumbándose al mismo tiempo. Las inseguridades volvieron con fuerza, y comenzó a preguntarse si realmente estaba lista para esta nueva etapa. ¿Estaba preparada para enfrentar los miedos que había enterrado durante tanto tiempo? ¿Realmente quería Lucas ser parte de su vida, o era solo cuestión de tiempo antes de que él también siguiera su camino, como los demás? Pasaron varios días, y Clara evitó el café donde solía encontrarse con Lucas. Sabía que él notaría su ausencia, pero simplemente no podía lidiar con las emociones conflictivas. La soledad parecía, de alguna manera, más fácil de soportar cuando ella misma la controlaba, cuando no había riesgo de ser sorprendida por nuevas heridas. Y aunque extrañaba las conversaciones con Lucas, Clara pensaba que lo mejor era mantener la distancia. Pero, una mañana, al despertar con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, Clara se sintió invadida por una mezcla de arrepentimiento e inquietud. Sabía que estaba huyendo, no de Lucas, sino de sí misma. El miedo al abandono, a la decepción, era algo que había cargado durante mucho tiempo, y tal vez era hora de enfrentarlo. Clara no sabía exactamente cómo, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Tal vez era el momento de dejar de protegerse tanto y permitir que la vida, con sus incertidumbres, la llevara por nuevos caminos. Esa mañana, Clara se despertó con una sensación de inquietud que no podía ignorar. La suave luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación de manera casi poética, pero ella se sentía extrañamente distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Mientras preparaba su café, el silencio de la casa se sentía más pesado de lo normal. El vacío a su alrededor la hacía cada vez más consciente de lo que estaba ocurriendo en su interior. Clara sabía que estaba huyendo. La ausencia en el café, los mensajes de Lucas que había ignorado, todo formaba parte de una estrategia que había llegado a ser muy familiar a lo largo de los años. Evitar la incomodidad, alejarse de cualquier cosa que pudiera traerle nuevos dolores. Pasó tantos años construyendo una barrera para protegerse, que ahora, cuando alguien intentaba atravesarla, su primer instinto era cerrarse aún más. Pero algo era diferente esta vez. Por más que intentara, Clara no podía olvidar las conversaciones con Lucas. Él había logrado tocar partes de ella que pensaba que estaban dormidas. La sensación de ser escuchada, de ser comprendida, había sido revitalizante. Sin embargo, al mismo tiempo, esas emociones la asustaban. Temía que, al abrirse, se estuviera exponiendo demasiado. ¿Y si Lucas fuera solo una persona más que la dejaría atrás? Ese pensamiento la atormentaba. Sentada a la mesa de la cocina, Clara miraba por la ventana. Afuera, el mundo parecía seguir con normalidad. Las personas seguían con sus rutinas, la vida fluía sin pausa. Pero dentro de ella, todo estaba paralizado. El dilema interno que la consumía parecía no tener solución. Quería confiar en Lucas, quería creer que él podría ser diferente, pero el dolor de las pérdidas pasadas seguía siendo muy fuerte. El distanciamiento de sus hijos, el alejamiento de los amigos, las veces en que fue dejada de lado, todo formaba una cadena de dudas que la mantenía en el mismo lugar. En algún momento de esa mañana, Clara se dio cuenta de que seguir evitando a Lucas no resolvería nada. Estaba luchando contra sus propias emociones, y esa batalla la estaba desgastando más que cualquier otra cosa. Aún así,
La idea de simplemente aparecer en el café y continuar como si nada hubiera pasado era imposible. Necesitaba tiempo para entender lo que realmente quería, para prepararse emocionalmente. Entonces, Clara decidió dar un paso que había evitado por mucho tiempo, enfrentar de frente sus propias barreras. Sabía que no sería fácil, que soltar el control que tanto valoraba sería un proceso doloroso, pero también sabía que, si seguía huyendo, nada cambiaría. Y en el fondo, Clara estaba cansada de vivir siempre de la misma manera. La soledad, que antes le parecía un refugio seguro, ahora comenzaba a revelarse como una prisión. Durante los días siguientes, Clara hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: escribió sobre sus sentimientos. Tomó un cuaderno antiguo y comenzó a anotar todo lo que estaba sintiendo. Al principio, las palabras salían de manera confusa, como si su mente estuviera intentando evitar ciertos temas. Pero, poco a poco, comenzó a organizar sus pensamientos. Escribió sobre Lucas, sobre la inesperada alegría que había traído a su vida, pero también sobre sus miedos. Miedo a ser abandonada, miedo a confiar, miedo a encariñarse y volver a ser herida. Mientras escribía, Clara se dio cuenta de algo que la sorprendió. Sus miedos, aunque reales, no eran insuperables. Empezó a ver que, a lo largo de los años, había creado el hábito de huir de las emociones más intensas, y ese hábito le impedía vivir plenamente. Lucas había despertado en ella el deseo de intentarlo, de darle una nueva oportunidad a la vida, pero eso significaba enfrentar de frente sus inseguridades. Y ese era el verdadero desafío. Al terminar de escribir, Clara se sintió exhausta, pero de una manera diferente. No era el cansancio de quien se hunde en sus problemas, sino el de quien está, finalmente, empezando a encontrar claridad. Sabía que aún no estaba lista para enfrentarse a Lucas, no por completo, pero también sabía que estaba más cerca de tomar una decisión que antes. Esa noche, antes de dormir, Clara miró por la ventana de su habitación y por primera vez en semanas, sintió una leve esperanza. Tal vez hubiera un camino para salir de esa soledad. Tal vez podría, poco a poco, aprender a confiar de nuevo. El camino aún parecía largo y lleno de incertidumbres, pero, por primera vez, Clara estaba dispuesta a recorrerlo. A la mañana siguiente, Clara se despertó con un nuevo tipo de claridad. Era como si el simple hecho de escribir hubiera ayudado a organizar sus pensamientos, trayendo consigo una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras preparaba su café, no podía evitar pensar en Lucas. Quizás había llegado el momento de dejar de huir, de finalmente enfrentar la verdad. Quería darle una oportunidad a esta nueva amistad. Y más que eso, quería darse a sí misma la oportunidad de vivir algo diferente. A medida que pasaban las horas, Clara se sintió decidida a salir de casa. Tomó su abrigo y salió hacia el café, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No sabía qué esperar al llegar, pero sentía que era el momento adecuado para enfrentar sus miedos. El camino hasta el café fue silencioso, y el sonido de los coches pasando por las calles acompañaba sus pensamientos. Sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar al café, Clara dudó por un segundo, mirando a través de la ventana antes de entrar. Se preguntó si Lucas estaría allí, pero antes de que pudiera pensar en retroceder, respiró hondo y empujó la puerta. El sonido familiar de la campanilla anunciando su entrada fue seguido por una rápida mirada alrededor. Y ahí estaba él, sentado en una de las mesas del rincón, con su habitual aire tranquilo. Él la vio y, de inmediato, una sonrisa iluminó su rostro. Clara. ¡Qué buena sorpresa!, dijo Lucas, saludándola con la mano para que se uniera a él. Clara le devolvió la sonrisa, esta vez con más confianza. Caminó hasta la mesa, sintiéndose extrañamente cómoda, y se sentó frente a él. La atmósfera era ligera y, aunque aún quedaba una leve tensión interna, Clara sabía que estaba lista para lo que viniera. Esta vez, no estaba huyendo. Quería verte, Lucas, dijo Clara, sintiendo que las palabras eran más sinceras que nunca. Creo que hay algo en nuestra amistad que he estado ignorando, y sinceramente, ya no quiero hacer eso. Lucas la miró con comprensión, sin interrumpir, dándole a Clara el espacio necesario para continuar. Tengo miedo de encariñarme con las personas y luego ser dejada atrás.
Clara respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Pero me he dado cuenta de que la soledad me está consumiendo más que esos miedos. Creo que estoy lista para intentarlo de nuevo. Lucas asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y alivio. Clara, te entiendo. Sé que confiar en alguien puede ser difícil, especialmente cuando hemos pasado por tantas cosas en la vida. Pero créeme, yo estoy aquí. No quiero ser solo una persona más que entra y sale de tu vida. Si hay algo que puedo prometerte, es que estoy aquí para construir algo real, sin prisas. Esas palabras tocaron a Clara de una manera que no esperaba. Por primera vez, sintió que podía bajar la guardia, que tal vez confiar en Lucas no era un riesgo tan grande como su mente le había hecho creer. Sentada allí, frente a él, Clara se dio cuenta de que al tomar esta decisión valiente de darle una oportunidad a la amistad, no solo estaba permitiendo que Lucas entrara en su vida, sino que también estaba abriendo puertas para sí misma. El resto de la conversación fluyó de manera ligera y relajada. Clara se sintió aliviada por haber compartido finalmente sus miedos con Lucas, y más aún, por darse cuenta de que él estaba dispuesto a comprenderlos. Al despedirse, sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La valentía de enfrentar sus miedos y abrazar esta nueva etapa de su vida era el primer paso hacia un futuro más ligero y lleno de posibilidades. Los días que siguieron a la conversación con Lucas fueron sorprendentemente diferentes para Clara. Se sentía más ligera, como si una parte del peso que había cargado durante años finalmente hubiera sido dejado atrás. Había una nueva rutina surgiendo, y aunque el miedo a confiar aún persistía, Clara sabía que había dado un paso importante hacia algo mejor. Ahora, sus visitas al café se habían vuelto más frecuentes. A veces, Lucas la encontraba allí, y otras veces simplemente acordaban dar un paseo por el barrio. Las caminatas, antes solitarias y llenas de pensamientos turbulentos, se habían convertido en momentos de conversación relajada. Lucas tenía el don de hablar de cualquier cosa, desde los pequeños detalles cotidianos hasta los temas más profundos. Y, de alguna manera, Clara se encontraba cada vez más involucrada en las conversaciones, descubriendo que era capaz de abrirse más en cada encuentro. La amistad entre los dos se consolidó de manera natural, sin presiones ni expectativas desmedidas. Clara se dio cuenta de que, al hacerle espacio a Lucas en su vida, también estaba aprendiendo a dar espacio a otras personas y situaciones. El aislamiento que antes parecía una elección segura ahora ya no tenía el mismo atractivo. La soledad que tanto la acompañaba, aunque aún presente en momentos esporádicos, ya no parecía tan definitiva. Una mañana soleada, Clara se sorprendió riendo de un chiste que Lucas había contado. La risa resonó en su mente por unos instantes. ¿Cuándo fue la última vez que se había permitido reír así, de una manera tan despreocupada? Sentir esa conexión con otra persona, aunque fuera de forma simple, era un alivio que no sabía que necesitaba hasta que comenzó a vivirlo nuevamente. Con el tiempo, Clara también empezó a retomar viejas amistades. Envió mensajes a algunas amigas a las que no veía desde hacía años, y para su sorpresa, algunas de ellas respondieron con entusiasmo, proponiendo encuentros para ponerse al día. Esos reencuentros le hicieron darse cuenta de que la vida, incluso con sus giros inesperados, todavía podía traer momentos de alegría y renovación. Clara sabía que su viaje aún no había terminado. Todavía había mucho por trabajar en su interior. La confianza en los demás y en su propia capacidad para crear lazos profundos seguía necesitando fortalecerse. Sin embargo, finalmente estaba dispuesta a dar esos pasos. El futuro, antes tan incierto y vacío, ahora parecía lleno de posibilidades. Un día, mientras caminaba junto a Lucas en un parque cercano, Clara se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con el viento, y el sol calentaba su rostro. La paz de ese instante la envolvió de una manera que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está bien? Preguntó Lucas, al notar la expresión pensativa de Clara. Ella sonrió, respirando profundamente antes de responder. Sí. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Lucas le devolvió la sonrisa, sin necesidad de más palabras. Continuaron caminando, uno al lado del otro, en silencio,
disfrutando de la tranquilidad del momento. Clara sabía que aún habría desafíos por delante, momentos de inseguridad y miedo. Pero ahora, con Lucas a su lado y con su disposición a enfrentar esos miedos, se sentía más preparada que nunca. La vida no tenía que ser perfecta, ni siempre tranquila, pero Clara había redescubierto la importancia de las conexiones, de la amistad y, sobre todo, de permitirse vivir plenamente. Ya no estaba atrapada en la soledad. Y, de alguna manera, eso ya era suficiente para hacer que todo lo demás valiera la pena.